buenas a todos. Pues hoy tenemos, según el programa de acciones culturales del Colegio de Arquitectos de Castellón, tenemos la presentación del libro Riesgos del sistema actual de reparación del hormigón armado, nuevos planteamientos con acero corrugado inoxidable, a cargo de sus autores, Miguel Salvador y Antonio Salmerón, los dos arquitectos. Y para presentarles nos acompañan José Carlos Valencia, que es el director, y Luis Peiro, que es el director técnico de la Asociación para el Desarrollo y la Investigación del Acero Inoxidable, que son los editores de esta publicación. José Carlos, Luis, pues cuando queráis. Sí, buenos días a todos y gracias por vuestra asistencia a la presentación. La asociación CEDINOS lo que trata es de buscar desarrollar aplicaciones para los aceros inoxidables y de seguir todas aquellas aplicaciones y divulgarlas entre todos los posibles usuarios de aceros inoxidables. Bueno, es conocido las propiedades de los aceros inoxidables por todos vosotros. Los utilizáis en vuestra casa, desde cubiertos a multitud de electrodomésticos y en muchos elementos. Pero en el tema de la construcción, bueno, en las zonas costeras es habitual ver el acero inoxidable pues en pasamanos, en verjas, en mobiliario urbano, en marquesinas, etcétera, pero sin embargo el corrugado de acero inoxidable pues no es muy conocido. Una de las razones y de los tópicos con el que siempre nos hemos encontrado es que el acero inoxidable es caro para la construcción. Y bueno, esta ha sido una de las razones que nos han impulsado a editar este libro, para el que hemos pedido pues la ayuda de expertos arquitectos en la rehabilitación y diseño de rehabilitaciones, como son Salvador y Ladman de Alicante. Y como veréis también en el libro, pues ha participado la Universidad de Alicante. Bueno, la idea de este libro, y que os va a explicar con detenimiento pues Antonio y Miguel Salmerón Ladman, pues es demostrar que el acero inoxidable en rehabilitación es un producto que puede competir perfectamente con un pequeño sobrecoste, pero que inmediatamente se puede amortizar, ¿no? Por la gran durabilidad que ofrece. Sin más, yo creo que doy la entrada a la presentación del libro y finalmente podemos ofrecer un turno de preguntas que nos podáis hacer. Muchas gracias a todos. A ver. Muy bien, pues nosotros compartimos ahora la pantalla con vosotros para presentar el vídeo. Vale, vale. Pues en primer lugar me gustaría aclarar, porque estoy hablando con colegas, darle las gracias a CEDINOS por la publicación de este libro, que evidentemente va a suponer a la asociación un beneficio, pero a nosotros nos ha dado la oportunidad de hacer un enfoque inicial del libro que lo que va es hacer mucho bien a los colegiados, porque lo que hablamos es de los riesgos que tiene el sistema actual. Y claro, los riesgos suponen para nosotros responsabilidades. Entonces, sobre eso hacemos mucho hincapié y evidentemente la solución pasa por utilizar el acero. Pero vamos, el que hacemos un especial hincapié en este tema, puesto porque podemos evitar muchas responsabilidades y muchos problemas con los seguros que nos obligan. Bueno, y a partir de ahí pasamos, sin otro preámbulo, a comentar. Nosotros somos un estudio de arquitectura que somos Antonio Salmerón, que es mi colega, y Miguel Salvador, que soy yo, Ladman. Llevamos mucho tiempo, yo sobre todo, que soy el que tiene más años, llevamos mucho tiempo trabajando en temas de rehabilitación y bueno, eso nos ha permitido pues, generar una cierta especialidad en el tema y porque hemos
trabajado con materiales diferentes, nuevos, novedosos, que nos han permitido valorar temas y soluciones que hasta el momento no estaban muy claras. Bien, bueno, pues vamos a ver. Ya hemos hecho la presentación. El libro, en definitiva, evidentemente está pensado para arquitectos, y el libro se puede uno descargar el libro en la página web de Cedinox, y veréis cómo está pensado para arquitectos, porque hay, como me dijo un colega, hay pocas tablas, muchas fotos y mucho espacio libre y mucha foto grande. Bien, el título del libro es Riesgos del sistema actual de reparación con el hormigón armado, y ante esos riesgos el ver cómo evitarlos, y para ello planteamos un nuevo sistema de reparación, en el cual entra el inoxidable como material estrella para evitar. Bien, como ya se ha comentado antes, pues Cedinox es el patrocinador, nosotros hemos sido los autores, y la universidad y ACRA, que es una empresa constructora, junto con el Instituto Tecnológico del Metal de Alicante, pues hemos intervenido en la redacción. Bien, el título es este: Riesgos del sistema actual de reparación del hormigón y nuevos planteamientos del Corruga. Empezamos hablando de los riesgos, que ya os he dicho que es lo que entendemos que es lo que nos puede hacer más bien en este tema. Bien, el índice del libro habla primero sobre un cálculo de costes de mantenimiento, porque para romper el mito de que es tan caro, porque el acero que es más caro, pero lo que pasa es que en reparación, dado, como veremos, el ahorro de mano de obra que supone, pues llega a ser perfectamente compatible con los precios de mercado. Luego hay una guía de prescripción que está especialmente dedicada para el tema del arquitecto. Luego unos riesgos de ejecución, que se hace hincapié en el proceso, y luego pues un pequeño capítulo último de seguimiento posterior. Y sobre todo luego unas conclusiones. Bien. Hablando de la reparación. Esto es militar. Si me lo consigo, no puedo leer. Un instante, que hay aquí un... A ver, eso es. ¿Por qué hablar de la reparación del hormigón? Pues cuando uno se adentra mínimamente en el mundo de la reparación del hormigón, se encuentra con una situación que porque es totalmente alarmante. Y uno se da cuenta que es un panorama que a nosotros, profesionales, nos afecta directamente. Nos afecta directamente por los riesgos que conlleva. No hablamos de riesgos de colapso, hablamos de que la corrosión no anuncia un riesgo inminente, pero pone en juego mucho dinero. Entonces, vamos a hablar de unos datos oficiales, damos una información que nos ofrecen algunas entidades oficiales para ver de qué magnitud estamos hablando. La World Corrosion Organization, que es una organización internacional que se dedica al tema de la corrosión a nivel mundial, pues nos dice que la corrosión supone un gasto anual de aproximadamente 2,5 billones de dólares. Con lo cual, eso es una cantidad pues muy respetable, muy respetable. Y bueno, pues eso supone un gasto total que es inadmisible para la utilización del acero. No se puede permitir que haya semejantes gastos derivados de una puesta en obra que no es totalmente adecuada. Con RedNet, que es una plataforma, una red temática que habla de la rehabilitación de estructuras de hormigón armado, que está planteada con fondos europeos y que se puso en marcha en Madrid en el 2003, hay un señor, un ingeniero, que nos escribe allí un artículo sobre el análisis de unos 500 casos de obras de reparación en elementos estructurales. Y las conclusiones que sacan son pues muy llamativas.
dice que se estima que casi el 50% de las reparaciones e intervenciones muestran signos de fallo durante los 5 primeros años. O sea, si has oído bien, ¿eh? A los primeros 5 años el 50% muestra fallos. Por lo cual, pues evidentemente es una barbaridad. Eso es una auténtica barbaridad. Que hay que algo dice que no está funcionando bien. Bien. Hace un análisis sobre el origen de los daños, de los fallos, y dice que hay en errores, se ha podido determinar que el 16% son errores de diagnóstico. De la solución propuesta, el 38%. Y de errores en la selección de los materiales propuestos, el 15%. Además, por los operarios, la poca especialización de los operarios supone un 19% y otros factores un 12%. Claro, si nos cogemos a ver cuáles son los errores relativos con los técnicos, que tiene que ver con los técnicos, vemos que tenemos el 38% por la solución propuesta, 16% por el diagnóstico y por la elección de materiales un 15%, lo cual supone un 69%, casi un 70% de los fallos. Por lo cual eso nos afecta directamente y evidentemente pues no es correcto. ¿Bien? Y en cuanto, si consideramos lo que es todo relacionado con el factor humano, tenemos que coger los de los técnicos, los fallos técnicos y añadirle los operarios pocos especializados, lo cual supone en total un 88%. Con lo cual, dices, pues tenemos un sistema en el que el factor humano influye una barbaridad. Y claro, y además no para bien, como ellos han podido comprobar en ese análisis. Entonces, veamos con detalle lo que está pasando, analizando el proceso de reparación. Porque aquí está la madre del cordero. Lo que vamos a ver es cómo el proceso actual de reparación nos aboca directamente a una situación plena de riesgos. Riesgos que acaban convirtiéndose en errores. Errores que son imposibles de evitar en algunos casos y si se mantiene directamente relacionado con la oxidación, pues tanto. O sea, vamos a ceñirnos estrictamente en este momento a los pasos que están directamente relacionados en el proceso de reparación con la subsanación de la oxidación, quitando el proceso previo de remate y de reposición del hormigón, etc. Y esos pasos serían el picado del hormigón, la limpieza de la armadura, la aplicación de la protección a la armadura que se ha limpiado y la aplicación del puente de adherencia, puesto que las armaduras cuando se necesitan un puente de adherencia porque se ven privadas de la corruga o de la capa de protección que lo veremos en cuidado. En cuanto al picado del hormigón, es el primer paso. El picado del hormigón, ¿qué objeto tiene? ¿Cuál es el objeto? El objeto es liberar la barra de acero a intervenir y eliminar el hormigón contaminado. Bien. Bueno, pues ahora nos centramos en el acero al carbono y no en el acero en general y no nos olvidamos del hormigón. Hablamos de todo lo relacionado con el acero. Vemos que vamos a ver el acero al carbono en reparación y en sustitución. A veces se repara la armadura y otras veces se sustituye y luego lo comparamos con el acero al oxidado. Bien, pues en cuanto al acero al carbono, en lo que se refiere a reparar, ¿qué tenemos que hacer? Hemos dicho que tenemos que liberar la barra de acero en la que vamos a intervenir. Liberarla supone dejarla libre liberarla en sus 360 grados. ¿Para qué? Pues porque tenemos que limpiarla entera. Y uno de los errores que normalmente se cometen es que no se limpia en toda su superficie, sino en parte de ella. Pero para liberarla totalmente, ¿la libero para qué? Para limpiarla.
Y para limpiarla, tengo que saber cómo la voy a limpiar, porque en función de cómo la vaya a limpiar tendré que quitar más o menos hormigón, dependiendo que lo haga pues con un cepillo de púas, que no sería lo más prudente, o con un aparato, o con chorro o con chorreado. Pues en función de eso, nosotros vamos a considerar el caso de que se limpie con máquina, que es el caso más estricto, más exigente. O sea que tenemos que lavarlo con espacio suficiente, para poder utilizarlo con el aparato necesario. Bien, porque de no hacerlo así, lo que vamos a hacer, estamos condenando los siguientes pasos. De no dejarlo suficientemente picado, pues a lo mejor no podemos limpiar bien, como ahora veremos. O sea, ¿qué riesgos tiene esta fase? Pues los riesgos que tiene es que se pique insuficiente. Claro, si pico insuficiente, por ejemplo aquí, esto no está picado lo suficiente como para poder limpiar, porque detrás de las barras aquí difícilmente voy a poder quitar la oxidación y luego protegerlas. Esto no aquí no se ha picado lo suficiente. Bien. Porque claro, debo picar suficiente. Tenemos en cuenta que lo que estamos intentando es dar una solución que funcione en un término de tiempo pues adecuado, pues son 30, 40 o 50 años, no que a los 5 años nos falle. O sea que el picado insuficiente dificulta los procesos posteriores y ese es uno de los primeros riesgos. Claro, porque luego veremos con más detalle, pero aquí vemos que esta máquina difícilmente puede, que es la que se suele utilizar, o similares, de tamaño, difícilmente puede limpiar toda la barra en todos sus 360 grados. O por ejemplo en esta foto que se ve como si no me separo, que por cierto esto está bastante mal, no está limpio, pero bueno, difícilmente podré, si no me separo lo suficiente, poder protegerla posterior. O sea que el picado insuficiente es porque me puede dificultar los procesos posteriores y luego también el picado insuficiente es porque lo que tengo que quitar es el hormigón contaminado. Porque si dejo el hormigón contaminado, aunque proteja la barra, pues dejo ahí un punto de inicio precipitado de la situación que estamos resolviendo, con lo cual conviene eliminarlo. Bien, pasamos ahora al acero al carbón, a sustituir. Vamos a suponer que la barra no está en condiciones de ser reparada y hay que sustituir. Bien, pues al sustituir, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues en el picado, en la fase picado, bueno, pues que tenemos que liberar la barra para poderla extraerla. Es lo único, tenemos que liberar. Pero claro, solo para poderla extraer o tengo alguna otra situación, paso posterior que me exija dejar más sitio, porque extraerla, pues casi cuando el hormigón de atrás de la barra esté tocando me es suficiente para poderla quitar. Pero claro, no podré probablemente posteriormente protegerla. O sea que debo dejar suficiente espacio para proteger la nueva que coloco, porque primero se coloca y luego se protege. Si no dejo su espacio suficiente, difícilmente podré luego protegerla. Y luego, por cierto, por último, como hemos dicho antes, hay que eliminar el hormigón contaminado. Bueno, pues ¿cuáles son los riesgos aquí? Pues el mismo, pero en otro orden de magnitud. El picado insuficiente que impida la buena limpieza de la barra, como hemos dicho, y sobre todo, en este caso, al sustituirlo, perdón, esto no procedería, quitar la nueva, limpiar la barra porque la ponemos limpia. Esto es un error. Y lo que tenemos que hacer es que nos permita la protección de vida y luego quitar el hormigón contaminado. Esos son los riesgos de un picado insuficiente. Bien. Y luego a la hora de poner el acero inoxidable, lo que hacemos es sustituir, sin más, y lo que tenemos que conseguir a la hora del picado es solo liberar la barra, pero en este caso lo justo para sustituir, lo justo para poderla quitar la mala y colocar la buena, si es que queda algo de la mala. ¿Y qué riesgos tiene? Pues hombre, no parece que tenga muchos riesgos. Aquí tenemos una foto de que una zona que se pone nueva,
y entonces el picado, si yo he podido quitarla, podré ponerla, no porque la barra es mismo diámetro. Con lo cual, a la sustitución no hay riesgos cuando utilizo el hormigón, el acero inoxidable. Y haciendo un resumen de lo que acabamos de ver, vemos que a la hora del hormigón del acero al carbono, pues reparar tiene los riesgos de un picado insuficiente. Al sustituir también sigue habiendo riesgos de picado insuficiente y sin embargo con el acero inoxidable al sustituir no hay ningún tipo de riesgo. Bien. Sobre todo porque al poner una barra nueva de acero inoxidable me da un poco igual que quede poco espacio para protegerla porque no la tengo que proteger, porque ya tiene protección suficiente, y me da igual que quede hormigón contaminado porque nunca va a ser eficaz para volver a generar corrientes de corrosión que generen una lesión en el hormigón si tengo una barra de acero inoxidable. Con lo cual, el tema de picar el hormigón en mayor o menor medida no afecta de ninguna manera cuando coloco una barra nueva de acero inoxidable. Bien, pues pasamos al tema de la limpieza de la armadura. En esta fase de limpieza de armadura, el objeto es retirar los restos de hormigón que tenga la barra y retirar los restos de corrosión que tenga la barra. En cuanto al material, pues vamos a hablar del acero al carbono en primer lugar, en la fase de reparar, y vemos cuáles son los condicionantes que tenemos, que en definitiva es nosotros que liberar totalmente de restos, tanto de hormigón como de corrosión, no tiene más. Aquí tenemos una foto de lo que es el aparato que normalmente se utiliza para lijar. Bueno, pues este aparato, como veis, pues tiene una forma y un tamaño bastante complejo. Esto es con el mango que se suele utilizar para poderlo operar. Entonces, aquí tenemos unas fotos de que vemos que como no dejemos espacio, como no hayamos picado lo suficiente, pues es complicado limpiarlo. En este caso, esto que estáis viendo es en el laboratorio de la universidad que se hizo la empresa colaboradora nos hizo allí una viga para poder ensayar con ella y tomar fotos, etc. Y aquí tenemos un poco pues, las distintas muestras que vimos que suponía la dificultad. O sea, que si no se entra bien en el aparato ese, si no se deja en su espacio suficiente, no se puede limpiar. Bien, entonces, ¿cuáles son los riesgos? Pues que haya una limpieza insuficiente, que se queden restos de hormigón, que a veces dices, aquí tenemos un ejemplo de que, bueno, pues hay restos de hormigón, porque claro, en las cruces de las armaduras está complicado quitar los restos de hormigón y los restos de corrosión. Y claro, si no se quitan, en su totalidad, en el fondo son fuentes de problemas para el futuro. Bueno, pues evidentemente esto se puede insistir, pero claro, no podemos convertir la reparación y la limpieza en un problema de relojería suiza, en el que necesitemos una minuciosidad que no es compatible con lo que es una obra. Porque claro, la gente llega un momento en que se harta y dice, bueno, ya es suficiente, ya es suficiente. El componente humano es importante, aquí también tenemos restos, etc. O sea que en los cruces de barras es complicado y entonces el riesgo es dejar restos de hormigón o dejar restos de corrosión. Bien, como por ejemplo aquí que hay también restos de hormigón y de corrosión, que ahí está complicado el poder limpiar bien. Con esas barras en esos cruces ahí, pues tampoco está nada sencillo. Claro, hay que darse cuenta que en un elemento existente de hormigón, con entronques de armaduras, con cercos, muchas veces dobles cercos o varias armaduras juntas, habrá situaciones que por pura geometría sea imposible poder llegar a limpiar correctamente los restos de oxidación y de hormigón contaminado que queda adherido si no la rompo.
Si no, la rompo y la quito, porque hay entronques, encuentros, que es imposible que quepa ningún tipo de útil ni ningún tipo de nada. Y habitualmente, pues el operario entiende que ya no se puede limpiar más, protege, cierra, y cuando el técnico viene a verlo, pues este tipo de cosas son las que nunca ve. Nunca ve, pero queda, pero es que físicamente se convierte en imposible de limpiar. Bien. Bueno, esto es un chiste, esto es un cachondo mental en una obra que fuimos y dice, bueno, ya puedo empezar a proteger, ¿o qué? ¿Ya está limpio, suficiente? Pues esto es una barbaridad, evidente. Bien, pues pasamos al acero inoxidable, al tema de sustituir, y aquí pues el problema, dice, las condicionantes, dice, es nueva, no procede limpiar, con lo cual dices, riesgos, no procede limpieza, pues en el caso este de la sustitución de acero no hay riesgo de que no esté limpio porque lo pongo limpio. Bien, y ahora pasamos a ver lo que sería utilizar el acero inoxidable, que en el caso de este es sustituir. Bueno, pues aquí estamos en lo mismo, ¿no? Lo importante es liberar la barra lo justo para poderla sustituir, pero el riesgo de poner la barra de hormigón, pues no hay riesgo, no hay ningún riesgo porque viene limpia y no hay más que hablar. Total, resumen, en este caso sería que el acero al carbono reparar me genera riesgo, el sustituir no, en el tema de limpieza y en el acero tampoco. Bien, bueno, pues pasamos al siguiente punto, que es la aplicación de la protección. Evidentemente, yo quito la oxidación y lo que tengo que hacer es protegerlo porque tengo con una armadura más débil, ¿eh? Tengo una armadura más débil porque la he limpiado y a lo mejor ha mermado parte de la... Y además, incluso la nueva que estoy colocando de acero al carbono, pues tengo que protegerla para que me dure más de lo que me ha durado la que tengo, ¿eh? Bien, pues vamos a ver, en este caso, o sea, hay que proteger la barra de acero frente a la corrosión. Esa es la jugada, ¿eh? Y cuando utilizo acero al carbono en reparación, pues lo que tengo que hacer es aplicar una capa completa, ¿eh? Con el espesor debido. O sea, aquí tenemos una capa que está pues bastante bien puesta, ¿eh? Aunque, bueno, pues ya se puede ver como hay puntos en los cuales incluso va a ser un poco complicado que se pueda llegar a meter toda la protección. Aquí tenemos, esta es la misma pero desde otro punto de vista, ¿eh? Entonces, ¿qué riesgos tenemos aquí? Pues tenemos que sobre el producto no aplicarlo. ¿De cómo? Dice, no, es que a veces nos hemos tenido caso de que no han protegido. Es uno de los riesgos del proceso, es que no apliquen el proceso, no protejan. O que no lo hagan con el material adecuado. Que tú digas uno y te cambien la marca, te marquen el producto, otras características, esos son riesgos reales, ¿eh? Algunos sorprendentes, pero reales. O aplicarlo de forma incorrecta, ¿eh? Por ejemplo, dices, pues oye, parece que tenías prisa porque te ibas a almorzar o no sé qué, pero claro, esto no está completo. Fijaos cómo esta foto, el color rojo es la protección anticorrosión que le han dado a la barra, y el líquido blanco, esta lechada blanca, es ya el puente de adherencia porque van inmediatamente a poner el mortero. Por lo cual ya dan por bien protegida esa barra. Sin embargo, por la parte de atrás, pues podéis ver primero que la capa está totalmente incompleta porque por detrás no la han dado, pero es que además ni siquiera habían llegado a picar todo el hormigón necesario que tenían que picar para poder limpiar y para luego poder aplicar la protección en esta fase, que era lo que... Aquí tenéis todos los riesgos que hemos dicho antes, los tenéis todos en una foto. Y esto es, lamentablemente, lo más habitual. Lo más habitual. La suerte que nosotros aquí, pues, llegamos justo en el momento antes de que cerraran para poder controlar este tipo de cosas. Pero daros cuenta que estas intervenciones tienen que ser muy rápidas, porque inmediatamente después de picar
el operario se centra en una barra porque no puede abrir, supongamos que es un pilar, no puede abrir todas las esquinas de golpe y repararlas, sino que empieza barra a barra, se centra en una barra, la limpia, la lija, pasiva, protege, cierra y a esperar que endurezca un poquito para poder en unos días irse a otra esquina del pilar, con lo cual el técnico es prácticamente imposible que llegue a ver todos y cada uno de los pasos del proceso porque tendría que estar impepinablemente todo el día en la obra sin parar para poder detectarlo, ¿no? Entonces... Sí, porque claro, lo que no se puede decir es, bueno, pues prepárame usted 10 pilares, píquemelos, que yo vendré y le daré el visto bueno al proceso cada vez que haga un paso. Porque claro, si hago 10 pilares y los pico y dejo las armaduras al aire, pues probablemente tendré que... ¿Se puede hacer? Sí, claro que se puede hacer. Pero claro, tendré que apuntalar. ¿Pero apuntalar qué? Pues apuntalar todas las plantas. Y si es un edificio residencial, todas las plantas supone pasar por el baño, el armario, la cocina, el salón. Vaya usted a saber. Y claro, no es viable, no tiene sentido. No se puede llegar a una situación, a menos que sea un tema de emergencia, a llegar a la situación de tener que apuntalar. No se puede. Entonces y como no se puede llegar ahí, lo que dice Antonio es que, claro, reparo y acabo, reparo y acabo. ¿Y quién se da el visto bueno? El operario. Pero es que ni el jefe de obra. El jefe de obra no va a estar pendiente de cada vez que hay una barra, lo mires y tal. Pues a nosotros se nos dan caso que el primer sorprendido cuando hemos dicho de picar a ver cómo ha quedado es el jefe de obra, que se agarra un cabreo de narices y ha cogido al operario y lo ha tirado a la calle. Porque, claro, es muy exigente, hay que ser muy profesional para limpiar todo lo que tengas que limpiar cuando tienes por otro lado un jefe que te está diciendo date prisa y acaba pronto, que no me salen los números. Con lo cual ahí se monta una dicotomía que es de difícil solución, que iremos viendo. Bueno, pues en el fondo el arriesgo es que no aplique tal, aplicarlo mal, una capa incompleta, como hemos podido ver, o con el espesor indebido. Bien, esto es una que no está tan mal, pero bueno, también tiene ahí sus lagunas. Ahí sí que pudieron hacerlo bien. Esa sí que está suficientemente separado el hormigón para poderla limpiar, para poderla proteger. Pero sin embargo en esta, pues es que claro, ¿cómo la van a proteger? Pero en principio no lo han limpiado, es que no te has separado. Esto no vale. Esto no vale nada más que para cuando es acero inoxidable, que lo pones y no pasa nada. Pero cuando tienes que protegerlo, etcétera, pues no funciona. Total, que vamos a ver ahora el acero al carbono cuando se sustituye el tema de la aplicación. Pues aquí el riesgo es exactamente el mismo. Aplicar una capa, la necesidad es la misma, aplicar una capa completa con el espesor debido y entonces los riesgos es exactamente los que acabamos de ver. Que no se haga completo, etcétera. No insistimos. Y luego hay que darle a la gente, decirle que en el fondo lo que se trata es de proteger la barra. Que el hormigón, pues no hace falta pintarlo. Y es que, claro, si aquí nos damos cuenta, esto estará protegida por detrás. Si es que casi el hormigón está aquí encima, si es que no lo habrán limpiado, porque no lo han podido limpiar. Y no estará detrás porque ahí no cabe una brocha, difícilmente le cabe la brocha al operario. O sea que tenemos un caso en el que, bueno, pues aquí se ve claramente que tenemos riesgos. Bien, y si lo hacemos con acero inoxidable y sustituimos, pues no procede proteger la barra, no hace falta, con lo cual riesgos, no hay riesgo con el hormigón. Bien, entonces la situación es, hay riesgo al reparar por aplicación indebida, hay riesgo al sustituir por aplicación indebida y no hay riesgo en el hormigón. Bien. Y en cuanto a la aplicación del puente de adherencia, para conseguir la que haya podido perder la barra como consecuencia de su oxidación, etcétera, pues con acero a la hora de reparar,
tenemos exactamente lo mismo, porque es que aplicar la capa completa con el espesor debido. Y tenemos exactamente los mismos riesgos que hemos dicho que con la protección, exactamente los mismos. Y luego, a la hora de sustituir la barra, la barra de carbono hay que protegerla. O sea, la corruga de la nueva barra está muy bien, pero precisa puente de adherencia. Entonces, ¿qué tenemos? Pues exactamente puede pasar exactamente lo mismo de antes. Bien, con lo cual... Pero alguien puede pensar y dice, pero por si es nueva y tiene la corruga bien, ¿por qué necesita puente de adherencia? Pues porque cuando aplicamos la protección anticorrosión, puesto que es una situación especialmente sensible a la actividad de corrosión, esa capa de pasivante le resta adherencia a la corruga, con lo cual necesitamos, aunque sea nueva, necesitamos recuperar esa pérdida que le hemos hecho con el pasivante para garantizar que la adherencia es la adecuada. No vale con, aunque sea nueva, no. En el momento en que le aplicas una capa, que incluso hay algunos fabricantes que te indican que su pasivante tiene que ser entre 1 y 2 milímetros de espesor, pues os podéis imaginar que con ese espesor de capa eliminamos la efectividad de la corruga frente al rozamiento que te garantiza la adherencia. Bien, pues viéndolo en la aplicación del puente de unión, en el caso del acero inoxidable, al sustituir, pues tiene corruga nueva y no procede el puente de adherencia, porque no tiene protección, no se coloca nada. Se pone que es la barra tal cual viene, que es como tiene que colocarse. O sea que no hay riesgo. Entonces, en este caso de la aplicación de la puente de adherencia, tenemos riesgo de aplicación indebida, tanto en la reparación como en la sustitución, pero no con el acero inoxidable. Bien, entonces todo este lío de pantallas que hemos ido a tan poco, puede ser mareante si se quiere, vamos a visualizarlo, el proceso globalmente, para quedarnos con las ideas un poco más claras. Tenemos el proceso de picado, el proceso de limpieza y el proceso de protección. Nos olvidamos del tema del puente. Que es los que están, estos son los estrictamente relacionados con la oxidación. Cuando se actúa, pues yo puedo actuar en el picado bien, puedo tener una limpieza bien y puedo tener una protección buena, con lo cual, pues estupendo. Esa es una de las posibilidades, la posibilidad ideal, si cuando se dé. Ahora, cuando planteo el picado, pero no lo hago bien, que lo hago mal, porque no lo he hecho suficientemente bien, porque he tenido picado menor de lo debido y tal, entonces, a efecto de la limpieza, lo que hago es que hay un impedimento previo y pongo en riesgo todos los demás procesos, pasos. Porque si no dejo suficiente sitio, no podré limpiar bien y, por supuesto, si no limpio bien, no puedo proteger, o sea que todo lo demás ya me bloqueo. Si aquí funciona mal, me bloqueo el resto del proceso. Bien, si actúo bien aquí y en la limpieza actúo mal, entonces lo que pasa es que a partir de aquí bloqueo el tema de la protección, porque ya no me sirve, porque no está limpiando adecuadamente. Y si en la protección pues actúo mal, pues actúo mal. Bien, entonces intentando verlo todo en su globalidad, cuando actúo mal aquí, esta es la primera, es lo que ocurre. Cuando actúo aquí, bloqueo hasta aquí, y cuando actúo aquí mal, pues está aquí. Bien, con lo cual hay que darse cuenta de que hay riesgos, en función de que si en las primeras fases cometo errores, ya bloqueo y entonces ya estoy condenado a que no se haga bien. Pero estoy pensando en que se actúa y lo puedo hacer bien. Y lo puedo hacer bien. Pero, ¿y cuando no se puede hacer bien? Me ponga como me ponga. Dices, bueno, pues cuando no se puede hacer bien, picado, siempre puedo picar bien. Pique usted más, teniendo en cuenta que no se le caiga el edificio, pero puedo picar todo lo que me da la gana. No hay ningún problema de hacerlo mal, siempre se puede hacer bien. La limpieza,
Pues no siempre se puede hacer bien. Porque no puedo limpiar, como ha dicho Antonio antes, ¿no? Hay situaciones en que me es prácticamente imposible limpiar bien, porque hay muchas barras juntas, porque los cercos me dejan sitios difíciles de limpiar y limpiarlo supone un esfuerzo que no está pagado, que tendría que a lo mejor a chorrear, pero estoy en un sitio que no tengo la posibilidad de chorrear, porque es un sitio muy cerrado, etcétera, o lo que sea. Total que hay situaciones en que el proceso resulta inválido y entonces el riesgo es absoluto. Bien, o sea que todo esto, perdón, esto sería un poco los impedimentos y los problemas que tiene el proceso. O sea, y si vemos el resultado del análisis, analizamos el resultado del análisis, podemos sacar algunas conclusiones. Las exigencias iniciales, vamos a analizar los factores agentes intervinientes, que es el escenario, el operario y los técnicos. Bien, el escenario. Hay una cantidad excesiva de puntos de fácil error. Eso es lo que acabamos de ver. Hay demasiados puntos en los que uno se puede equivocar. Luego, hay zonas de limpieza prácticamente imposibles. Con lo cual aquí, ¿qué es lo que acabamos de decir? Prácticamente imposibles. En cuanto al operario, decide sobre la calidad de su proceso, de su propio trabajo. Eso no puede ser. No está cualificado. Está pensando en que es viernes y se va a tomar la litrona o no sé qué, o está pensando en que quiere ver a no sé quién, es humano. Y como le meta y como sea un poco complicado, pues es complicado que lo haga siempre bien. Es complicado que lo haga siempre bien. Porque además no es responsable. Está muy complicado. Y luego los técnicos, el nivel de control necesario es inviable. Porque no puedo estar viendo todos los puntos que yo quisiera ver, si los quisiera ver, con el suficiente detalle, porque tendría que estar en obra sistemáticamente. Cada barra, te digo, cada barra. Luego tú puedes picar y decir, píqueme usted este, píqueme aquel o píqueme más allá. Si ha sido muy desastre, pues entonces saldrán enseguida, ¿no? Pero que tampoco es el sistema, ¿no? El sistema no es hágalo usted todo y luego yo si en la medida de lo posible puedo evitar que se haga mal, pues debería actuar. Y este sistema impide que antes de que se haga mal o durante la ejecución se pueda controlar. En definitiva, este sistema de reparación actual adolece de una calidad mínima aceptable, per se. Y además no tiene posibilidad de alcanzarla. Es imposible que mejore. No se resuelve yendo más a obra, porque es inviable. Es inviable. Con lo cual, la conclusión pues está bastante clara. No es válido. El sistema actual no es válido. Siempre estaremos en riesgo si lo utilizamos. Siempre. Y claro, las consecuencias son que pues a los 5 años, a los 6 o a los 7, pues empiezan a dar fallos. Y como todavía no hay una clara conciencia de cómo tiene que ser esto de la reparación, pues a lo mejor la gente no se queja. Pero cuando se aprenda la lección, pues empezará a quejar y los demandados, las demandas caerán como rosquillas. Bien. Esto es lo verdaderamente importante que yo quisiera transmitir a todos vosotros, que la cantidad de riesgos que tiene el sistema, con lo cual dices, me da igual con qué reparen, lo que no puedo es seguir existiendo un sistema que tenga tanto riesgo. No puedo. ¿Solución? Pues está plantearse un sistema alternativo. Entonces dices, vamos a buscar un nuevo enfoque. Bien, y haciendo un análisis un poco simplista, infantil si quieres, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el problema? Según Correpnet, que a los 5 años falla el sistema, falla el 50%. Vale. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Qué ocurre? Pues que las armaduras reparadas se vuelven a oxidar. ¿Y por qué se oxidan? Porque el sistema de reparación no ha garantizado su protección.
el sistema no funciona. Entonces, ¿qué hacer? Pues dice, analicemos qué es lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Que el acero al carbono se oxida. Entonces dice, ¿y por qué se oxida? Porque se puede oxidar. ¿Y si ponemos un acero que no se pueda oxidar? Pues no se oxidará, evidentemente. ¿Y qué acero no se puede oxidar? El acero al carbono, el acero inoxidable. Pero bueno, el acero inoxidable, hablando con precisión, sí que se oxida. Lo que pasa es que se genera un óxido de cromo que lo que hace es proteger la barra frente a los problemas de oxidación. Pero a efectos prácticos no se oxida. Hay un acero, el inoxidable, y dice, ¿y hay acero inoxidable en barra corrugada? Sí. Pues usémoslo y se acabó el problema, ¿no? Pues sí. Dice, ¿y quién me ilustra sobre este tema de los aceros? CEDINOX, que es el Centro de Investigación del Acero Inoxidable. ¿Y allí qué nos dicen? Pues que hay un acero inoxidable corrugado tipo Revarinox, o que su nombre más internacional es el Duplex 2304, que resuelve el problema. Y por cierto, este acero hace tiempo que nos está esperando, que no lo acaban de fabricar, que lleva muchos años fabricado, pero que nadie los pide. De hecho, nosotros, en una reparación del edificio en la cual, de aplacados de hormigón, en el cual había muchos aplacados de hormigón, que estaban 2000 y pico que había que cambiar, decidimos poner operación inoxidable y cuando pedimos, el consultor nos vino y nos dijo, no hay. Digo, ¿cómo que no hay? Dice, no, porque no lo pide nadie. O sea que sí que hay, pero claro, si no lo pides, el fabricante no te lo tiene. Ahora sí que tienen preparado el sistema. Pero claro, el acero está inventado. Entonces lo único que tenemos que hacer es utilizarlo. ¿Cuáles son las ventajas con respecto al sistema actual? Pues que se pica mucho menos hormigón. Con la utilización del acero inoxidable, que desaparecen las fases encaminadas a proteger el acero original, que es un montón de mano de obra, que se eliminan las incertidumbres del ámbito de actuación porque pone la barra y hay sin pum, y desaparece el problema de la mano de obra especializada, da igual, es cuestión de poner una barra y hay que tener un poco de cuidado con el tema de la soldadura entre el acero viejo y el nuevo, con un aporte que es una cosa menor, que no tiene por qué ser un problema. Y la solución se adapta a cualquier solución geométrica. Ya no tienes problemas de que queden cosas sucias o que no queden limpios, etc. Y desaparecen los problemas de la merma de adherencia. Con lo cual, dices, ventajas del acero inoxidable con respecto al acero de carbono. Aparte, la durabilidad, que es muy importante, porque este tiene otra duración exageradamente mayor con respecto al acero corrugado, al carbono, y el coste, pues que el coste de inox es más caro, pero que queda perfectamente compensado con el tema de la mano de obra que se ahorra. Y ahí en el libro, en la primera parte, se hace un análisis que ahora veremos, en el cual se deja un poco, se analiza ese tema. Bien, bueno, pues entonces pasamos ahora a hablar del acero. Bueno, como os comentaba Miguel, el que nos interesa es el tipo de acero que tenemos disponible para barras corrugadas. ¿Vale? Que, bueno, pues sorprendentemente nosotros hemos hablado con muchos colegas de este tipo de acero y la contestación ha sido: ¿existe acero inoxidable corrugado? Jamás lo había visto, no lo había visto nunca, ni siquiera me había imaginado que estuviera. Había visto diversos tipos de protección, acero galvanizado, barras corrugadas que se galvanizan, protecciones con epoxi, pues muchas otras soluciones, pero la barra de acero corrugado inoxidable, pues la verdad es que no se habían planteado. Vamos a hacer un resumen muy rápido. Hay muchos más tipos que los que conocemos todos, ¿no? Que es el típico 304 y el 316, ¿no? Eso es lo que todos conocemos.
Se agrupan en una serie de familias que son los inoxidables austeníticos, que son estos, los ferríticos, que son más de tipo industrial, y los duples, que son una mezcla entre los primeros y los segundos. Y luego hay otra familia de martensíticos que no se usan prácticamente en el ámbito de la construcción. Los austeníticos son a los que corresponden los que todos conocemos, el 304 y el 316, que si a alguien le interesa el sistema de nomenclatura, pues en la página web de CEDINOS os pueden informar de cómo se nombra todo este tipo de aceros. Los ferríticos, también hay un montón de tipos de ferríticos que prácticamente se usan todos en el ámbito industrial, construcción poco. Y el que nos interesa es el tipo de acero dúplex, que más o menos es un 50% austeníticos y un 50% ferríticos, ¿vale? En este caso, esta familia la han nombrado con el nombre de Rebarinox. Y en estos tipos pues, podemos encontrar diferentes tipos de calidad y, por supuesto, de precio. En el ámbito habitual de las reparaciones de edificios en zonas costeras sin una exigencia mucho mayor que esa, el más habitual es este, que es el ACX 915, o también se conoce como Duplex 2304. Si alguien tiene un interés especial en la ficha técnica, pues en la página de CEDINOS tenéis todas las especificaciones técnicas habidas y por haber de este tipo de acero y del resto de la familia, por si a alguien interesa la resistencia a corrosión, la calidad, la durabilidad, la resistencia a tracción, la iluminación, todo eso lo tenéis en las fichas técnicas, ¿no? El coste. Ya hemos comentado antes que estrictamente pues, el acero inoxidable pues, viene a ser entre 3 y 4 veces más caro el kilo que el acero al carbono. Pero en realidad hay muchas más cosas a valorar en una obra que únicamente el precio del acero, el precio del kilo. Vamos a ver en grandes aspectos cuáles son los aspectos económicos de la obra de reparación, que es una obra muy singular. Es una obra muy singular. Desde el punto de vista económico, los aspectos que influyen en una obra de reparación pues son pues que nos encontramos en un escenario absolutamente descontrolado, porque es un inmueble, unos elementos que tienen 30 o 40 años que han estado sufriendo modificaciones de cada uno de los vecinos, por lo cual es imposible conocer con precisión todos y cada uno de los rincones del edificio. Pero además intentamos acotar las incertidumbres, pues cuáles son los elementos a reparar, cuál es la situación global del edificio, si son de viviendas, si son fachadas, si son pilares, etc. Y sobre todo, respecto al ámbito de la reparación, nunca está claro el ámbito de la reparación, porque es en función de la ubicación de la zona, del solamiento, de la humedad, si recoge los vientos de la brisa marina, si no la recoge, si está más protegido, si está menos protegido. Empiezan a aparecer un montón de variables que hacen que el ámbito de la reparación sea prácticamente imposible de definir con una precisión importante, como cuando tú haces una obra nueva, que tienes el papel en blanco y empiezas a definirlo todo desde cero y el control es absoluto, prácticamente absoluto. Pero en la obra de reparación te encuentras con una realidad que ya existe, con una historia larga, importante, con muchos agentes que han ido interviniendo a lo largo de los años y que tener una definición completa de todas y cada una de las situaciones es absolutamente imposible y debes contar con esa situación. Para poner un ejemplo, pues en una reparación, por ejemplo, de forjados, nos encontramos con muchas más cosas que la estricta reparación de la barra colocada, ¿no? Esto es una obra de reparación típica de frente de forjado, en la que, bueno, pues para acceder al frente de forjado, pues resulta que tengo que montar un andamio importante, pues hay zonas de las que en el forjado cuelgan unos faldones que también están afectados, pues hay zonas en las que delante del forjado pues hay una rasilla de ladrillo que tengo que retirar para poder acceder a ella y reparar. Hay instalaciones, hay conductos, hay tendederos, hay toldos. Empiezan a haber un montón de accesorios
a la estrictamente parte de lo que es, de lo que comentaba Miguel antes, de picar el hormigón, limpiar la barra y tal. Hay un montón más de colaterales propios de una obra que desde el punto de vista del análisis económico, si no los contemplas, pues te planteas un escenario totalmente erróneo. Bueno, pues el ámbito estricto de la reparación son estos, que ya lo hemos visto antes: el picado, la limpieza y la reconstrucción de volumen. Sin embargo, es importante también poder medir de alguna manera las incertidumbres de la propia corrosión. Es imposible tener una inspección total y absoluta cuando estamos haciendo el proyecto. Y luego los problemas de tener una presencia interrumpida en la obra, pues te van a ir haciendo que vayas prácticamente a ciegas de qué intervenciones se van haciendo. Pero es que estás seguro de que el diagnóstico, o sea, el por qué se están oxidando, tiene un único origen. Porque a veces hay muchos orígenes diferentes, incluso que se mezclan. Porque hay unas zonas que entra agua, porque hay unas zonas con una exposición a los cloruros importante, porque hay humedad de capilaridad, porque hay unas instalaciones que se han roto y están empapando esa zona, porque está a norte y no tiene solamiento y permanece mucho más la humedad y va deteriorándose, porque no tenían recubrimiento suficiente cuando se ejecutó. Aparecen un montón de condicionantes que de alguna manera inciden en cuál es el origen de que ahí concretamente se produzcan esos procesos de corrosión en esa intensidad y en ese ámbito, ¿no? Con esa afección. Y si además a esto sumamos los diferentes grados de afección que podemos ir encontrando, pues resulta que tenemos pues el bollo está absolutamente servido. Es típico, seguro que todos los que habéis reparado alguna vez, pues habéis oído ¿y dónde paro? Pues hasta encontrar zona sana. Bueno, hasta encontrar zona sana, pues eso ¿sabes lo que haces? ¿Crees que cuando encuentres zona sana tienes la seguridad de que lo estás haciendo bien? Y luego, ¿con qué intensidad? ¿Reparo, sustituyo, refuerzo? Pues hombre, en función de lo que me vaya encontrando, si la pérdida de sección ha sido mayor o menor, pues tendré que plantear que se sustituya o que se refuerce en algunos casos, si se ha perdido capacidad mecánica o no. Claro, esto en el proyecto, tener una precisión absoluta en el proyecto es absolutamente inviable. Todo este tipo de cosas acaban decidiéndose en obra. Claro, el ámbito, decía, hasta que encuentres zona sana. Estamos hablando de que estos son obras reales, ¿vale? Cuando trabajamos en edificios en zona costera, o sea, presencia de cloruros, la corrosión que ofrece el problema de los cloruros, la que se conoce como corrosión por picaduras, y esto es muy habitual, pero prácticamente nadie, normalmente el técnico no se da cuenta de estas cosas porque cuando llega el operario ya ha picado todo, lo ha cerrado y está trabajando, pero hasta zona sana. Claro, fijaos aquí que tienes una zona bastante afectada por corrosión y apenas 2 centímetros al lado tienes la misma barra que tiene la corruga perfectamente intacta desde el primer día. ¿Cómo puedo llegar a controlar este tipo de cosas? ¿Cómo puedo decir hasta zona sana y tener la certeza de que 1 metro más allá o 2 metros más allá no me puedo encontrar este tipo de situaciones que mañana me pueden abocar en que vuelva a salir una grieta y me llamen o me reclamen o lo que sea? O este tipo de situaciones que son también muy habituales, en las que de pronto tienes una corrosión feroz por picadura. Esto es el efecto de los cloruros, y apenas unos centímetros al lado, pues todavía tengo la corruga intacta de la armadura. Claro, ¿cómo detectas esto? A veces es absolutamente imposible. Estamos reparando a ciegas muchas veces. Estamos reparando a ciegas. O sea, esto es otro tipo de corrosión en la que hay tal nivel de saturación en el elemento de hormigón que los efectos de la corrosión no llegan a aumentar de volumen como para que se manifieste en una grieta.
sino que se van disolviendo, van diluyendo en la saturación del hormigón y migran hacia la superficie y empiezan a aparecer manchas. Y dice, claro, detrás de esto hay una oxidación feroz que ni siquiera le da tiempo a que aumente de volumen. Los productos de oxidación se diluyen. ¿Cómo puedo tener yo un control de dirección facultativa o durante la redacción del proyecto, peor todavía, de hasta dónde está afectado y en qué medida, en qué intensidad está afectado, como para prever el tipo de reparación adecuado? Pues como podéis observar, el descontrol de esta situación está servido. Es decir, el proyecto acaba siendo un protocolo de intervención en el que nos dedicamos a dar instrucciones respecto al grado de oxidación. Pues bueno, pues cuando te encuentres el grado de oxidación sea tal, hay que reparar de esta manera. Cuando la pérdida de sección supere un máximo de no sé qué, pues hay que sustituir la barra o no. Cuando los recubrimientos existentes sean menor de no sé cuánto, pues tengo que tomar una medida adicional para que esa falta de recubrimientos no vuelva a generar una pérdida de protección. Es decir, lamentablemente, el ámbito de protección e intensidad de cada reparación se acaba decidiendo en obra y gran parte de los mismos se quedan a merced de interpretación del operario. Claro, imaginaos cuando tenéis este tipo de situaciones, el operario se queda absolutamente fuera del juego. Bueno, pues aquí quito, pongo y tomo yo decisiones sobre la marcha o hago venir al técnico para cada barra que vaya abriendo. Estas son situaciones reales en las que pues ver cómo la barra pues ha pasado a ser una barra a ser una mancha de aproximadamente 6 centímetros de dispersión, ¿no? O cuando de pronto tienes un edificio antiguo en la que la barra no existe, es un alambre trenzado. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Que el operario ha reparado esto? ¿Cómo que ha reparado esto? Esto no se puede reparar. ¿Cómo puedo lijar unos alambres trenzados y pasivarlos? Pues... Y luego, desde el punto de vista económico, que es desde el punto de vista que no debemos perder, este análisis que estamos haciendo, no nos perdamos, es mirarlo ahora desde el punto de vista económico. Bueno, pues hay unas, aparte del estrictamente relacionado con la barra oxidada, corroída, pues hay unos aspectos colaterales que económicamente inciden mucho. Si el acceso al elemento dañado es complicado porque está dentro de una vivienda, porque es un pilar que está alicatado, hay mobiliario de cocina delante, o hay un montón de condicionantes que me dificultan el acceso a ese elemento afectado, y para poder acceder y poder efectuar la reparación que conlleve, pues resulta que tengo que gastar más dinero que la propia reparación. O cuando tengo interferencias de uso, porque el sitio está en uso y tengo que poner apuntalamientos o tengo que desalojar a la gente que esté viviendo en la obra porque las condiciones de seguridad no son las adecuadas para que sigan viviendo, y aparecen unos costes independientes a la propia reparación de la barra. Y dice, bueno, si tengo que pagar un alojamiento a la gente que está viviendo ahí, pues evidentemente la propia actividad es muchísimo más cara que la única fase de reparar, pasivar, proteger. Y ya no os cuento nada si cuando además pues resulta que no son viviendas sino que es pues un edificio industrial en el que hay una actividad productiva que cualquier interferencia, cualquier parón genera pues unas pérdidas de producción que económicamente pueden ser 10, 20, 30 veces superiores a la propia obra. Entonces, claro, si uno no tiene en consideración estos aspectos, pues puede tener un análisis económico de su obra bastante parcial. Esto es un ejemplo de una vivienda en la que, bueno, pues voy a romper una zona interior, esta zona ya no es habitable, pues hay que tomar medidas. O una nave industrial en la que hay una actividad de producción, como decíamos antes, y además que el acceso está a 8 metros de altura, con lo cual el medio es muy importante y la afección pues no es
no es pequeña precisamente. La reparación pues es con una cesta que tengo que ir, no puedo montar un andamio, tengo que ir paso a paso, poquito a poquito, y los rendimientos son muchísimo peores. Y realmente el escenario económico, que es lo que importa, es cuando debemos obligarnos a hacernos esta pregunta. Es decir, ¿cuánto cuesta la seguridad de no volver a intervenir por un error de ejecución o de diagnóstico? Pues lo cierto es que mucho menos de lo que te piensas, solo que nunca lo has calculado y nosotros sí que lo hemos hecho. Vamos a hacer un análisis muy rápido. Vamos a hacer una evaluación de costes entre la reparación tradicional y la sustitución con inox, incluso con una variante que es con una barra corrugada galvanizada. Vamos a estudiar 3 tipos de reparación muy habitual, que son pilar, una viga y un puente de forjado, que seguro que cualquiera que hayáis reparado, os hayáis dedicado a reparar alguna vez, os ha tocado algo de esto. Y luego vamos a ver cuál es la repercusión global de esas actividades específicas de reparar en el global de una obra. Repito, de una manera muy fácil, sin hacer un análisis demasiado profundo, porque lo que se trata es de tener una visión global de cómo afecta económicamente esto. Bueno, pues las actuaciones a valorar ya lo sabéis, picado, limpieza, protección, son fases de ejecución que son perfectamente cuantificables, valorables, evaluables, se pueden medir perfectamente y se obtienen lo que cuesta el metro cuadrado, lo que sea de reparación de cada tipo de intervención. Incluso está tabulado, hay bases de precios perfectamente establecidas y el mercado está muy habituado a trabajar con esos precios. Respecto a las ventajas económicas de sustituir con acero inoxidable, tenemos que considerar a la hora de evaluar económicamente esta intervención para poder compararla con la otra, pues que puedo picar mucho menos hormigón. ¿Por qué? Pues bueno, no voy a tener que limpiar, no tengo que acceder a la parte trasera de la barra, porque no voy a tener que limpiar, no voy a tener que proteger. Y además, si se queda hormigón contaminado cerca de la barra de acero inoxidable, me da igual, porque la manera de oxidarse del acero inoxidable no genera aumento de volumen ni va a generar una lesión posterior en el elemento de hormigón. Con lo cual, no me importa que quede parte de hormigón contaminado cerca de la barra. No tengo que limpiar la barra, no tengo que pasivarla, no tengo que tener los tiempos de espera entre unas actuaciones de limpieza y otras, de protección y que se seque. No necesito puente de adherencia porque la corruga es perfecta. Elimino los tiempos de espera. Puedo planificar la obra de una manera mucho más óptima porque los aspectos son perfectamente controlables. Pico, quito, pongo, cierro. Y no hay interferencias que dependan de un externo o de una situación diferente. Puedo reducir el control interno de los operarios. Claro, la empresa constructora ya no tiene que estar tan encima de sus operarios, controlarlos, verificar que han hecho lo que tienen que hacer, comprobarlo, medirlo. Ahí pueden directamente olvidarse, ahí tiene las barras de acero inoxidable y solamente tienen que quitar y poner, no se puede equivocar. Nada más hay unos puntos especiales que hay que tener un mínimo de cuidado, que luego comentaremos, el tema de la soldadura, que son menores, pero bueno, es el único punto de control que hay que hacer. Elimino la posibilidad de algún repaso dentro de un par de años o más o 5, si no es necesaria una inspección intensiva de la dirección facultativa. O sea, no se pueden equivocar, no tengo que estar diariamente, no tengo que pedir cada 5 minutos, mándame fotos de cómo estás poniendo eso para que yo tenga la garantía de que lo estás poniendo bien. O sea, el control de la dirección facultativa puede derivarse a otras zonas donde es más importante que uno esté. Por eso vamos a valorar estos ejemplos que os hemos dicho antes. Frente forjado, un pilar y una viga. Pues bueno, el sistema de valorarlo todos los conocéis, es el sistema habitual de descompuestos que utilizamos en nuestros presupuestos de proyecto, incluso en las bases de datos de precios oficiales. Pues este es el sistema que hay, en el que se mide pues
los operarios que intervienen, el coste de la mano de obra, los rendimientos, los utensilios, los útiles, los materiales, cuánto cuesta el material, los rendimientos de cada material, y luego pues unos costes directos, indirectos, gastos generales y beneficio industrial. Esto es el sistema habitual por descompuestos para evaluar cualquier tipo de partida de ejecución de obra, ¿no? Y aquí tenemos la primera columna, tenemos en qué consiste la reparación tradicional, hablando de un frente de forjado, la sustitución con acero inoxidable o la sustitución con acero al carbono. Pues aquí vemos que pasamos aproximadamente de unos 60 euros a unos 62 con acero inoxidable, 3,94%, y con acero galvanizado es un poco inferior, pues un poquito inferior. Estamos hablando de una desviación aproximadamente de esto, en la partida, por el consumo de acero. Quiero que sepáis que este análisis lo hicimos, es el que aparece en el libro. Evidentemente lo hicimos antes del desastre que supongo que todos habéis visto del dispararse del precio del kilo de acero, que en los últimos meses ha incrementado hasta un 40 o un 50% el coste propio del acero al carbono, con lo cual incluso estos números podrían llegar a ser mejorables, pero en este análisis global no me importa tanto porque luego veréis el resultado final. Lo mismo hacemos con la reparación de un pilar, más o menos aquí el galvanizado pues prácticamente está equivalente porque hay muchos más kilos de acero. En un frente de forjado apenas hay kilos de acero. Y en una viga, pues, bueno, pues sí que es un poquito más el acero inoxidable, un 4,3, pero bueno, más o menos estamos en la línea del 4 y algo por ciento. Y el problema del acero galvanizado es que la galvanización al final supone una capa de protección, una capa que con el propio rozamiento del transporte o del acopio se rompe esa capa de protección, se puede romper y tener riesgos puntuales de zonas en las que esa protección se ha perdido porque se ha dañado, porque se ha golpeado, porque en el acopio de la obra pues, se ha destrozado o sobre todo cuando aplicamos soldadura. En cuanto soldamos, la capa de zinc del acero galvanizado la destruimos completamente, con lo cual pues, hay situaciones que para reparar no tiene mucho sentido porque primero el coste no es tan diferente y sin embargo los riesgos de destrozar la capa de pasivación del zinc pues son muy altos, no tienen mucho. Entonces, estamos en torno a esa desviación porcentual en el coste de la partida. Pero vamos a acotar el error. Es importante, pues bueno, esto lo hemos medido en obra, pero luego con lo que os comentaba Miguel antes, que en taller hemos podido efectuar simulacros en los que hemos podido verificar cuáles son esas desviaciones en obra, pero cuáles son esas desviaciones en taller, que son mucho más controlables. Y pues bueno, pues hemos podido ver que en el peor de los casos pues hay un más o menos 8% de error, ¿no? De esa manera nos permitimos acotar el error, ¿no? Para ir del lado seguro. Pero claro, la obra no solo depende de las partidas propias de la reparación del hormigón, sino que influyen muchísimas otras cosas. De hecho, si simplificamos mucho en cómo influye la propia reparación en el presupuesto global de la obra, pues lo normal es que no lleguen nunca ni siquiera al 30% del coste global de la obra, porque luego hay otro tipo de intervenciones, mucho coste en acabados, en pinturas, en andamios, en medios auxiliares, en daños colaterales, como veíamos antes. Entonces, si resumimos mucho y tenemos unos tipos de obra en los que las partidas de reparación influyen de una manera diferente, un 70, un 50, un 30%, pues resulta que esa repercusión del uranio inoxidable en cada tipo de obra, pues además es mucho más ridícula todavía. Y en el caso más habitual, que es la tipo 3, en las que las partidas propias de reparación nunca alcanzan el 30% del coste general de la obra, pues resulta que el incremento por utilizar acero inoxidable
pues está en torno al 1,5% de la obra. O sea, es absolutamente ridículo en ese tipo de cosas. Con lo cual, la pregunta que nos debemos hacer es el riesgo que se corre, el tener que volver a ir a hacer algún repaso, el riesgo de no poder controlarlo, el incremento de gasto que tengo que generar en control de calidad, ensayos, catas, inspecciones posteriores, ¿merece la pena por no asumir un 1,46% más en la obra? Nosotros, como dirección facultativa, claro, están empezando a aparecer muchas reclamaciones en obras de reparación, precisamente porque se van reproduciendo otra vez los daños por la corrosión. Cuando nuestro seguro de responsabilidad civil se entere de que el proceso habitual que estamos usando para reparar tiene todos estos inconvenientes y todos estos riesgos, ¿creéis que va a tardar mucho tiempo en decir que esos riesgos no los cubre? Pues están empezando a plantearse ese tipo de situaciones. Es un riesgo tan evidente que yo te aviso de que ese tipo de reparación tiene esos riesgos y como los cometas no te voy a cubrir. Porque dices, Ya sabes que los hay. Estás asumiendo una manera de un sistema constructivo que no alcanza las mínimas garantías. Con lo cual no esperes que yo asuma, como compañía de seguros, asuma la utilización de un sistema que es precario. Y ahora mismo la discusión de nuestros seguros de responsabilidad civil pues está en ese planteamiento. Vamos a ver unas conclusiones muy rápidas de todo lo que hemos visto para que podáis tener unos criterios propios de todo esto. Bien, pues hay unas primeras conclusiones particulares sobre el sistema actual y el sistema propuesto. El sistema actual es imposible que ofrezca las garantías mínimas de éxito, como ya hemos hablado, y eso ha quedado claro. El sistema actual tiene un alto número de riesgos de cometer errores de ejecución. Responsabilidad, lo que supone una responsabilidad asumida por el director facultativo. Y la responsabilidad nos impide utilizar un sistema que no ofrece las mínimas garantías, que es lo que acaba de Antonio insistir y adelantar. El sistema propuesto de acero inoxidable está libre de riesgos. El acero inoxidable garantiza una durabilidad inalcanzable por el acero al carbono. Y el coste del acero aproximada apenas es un 4% mayor que el acero al carbono. Pero dentro del contexto ya hemos visto que puede ser incluso mucho menor. Por lo cual, ¿cuáles son las conclusiones un poco globales y haciendo un poquito de... Reparar resulta muy caro, en general. Las reparaciones no duran lo debido. Y podrían durar mucho más. Estamos hablando de este tipo de reparaciones estructurales. Forzamos a nuestra sociedad a un gasto inmenso, además de innecesario. Muchísimo dinero, que no nos sobra. Con lo cual, pues, esto es todo lo que tenemos que decir, colegas. Y aquí es una aventura a hacer un mundo mejor, ¿vale? Muy bien, pues eso es todo. Si hay preguntas, estaremos encantados. Muchas gracias, Miguel, Antonio. Pues sí, hay unas pocas preguntas en el chat que paso a leer. Algunas se han respuesto a lo largo de vuestra intervención, pero bueno, os las repaso y así también podéis añadir algún comentario. A ver,
Juan Ignacio nos comentaba, en la reparación, cuando hablas de eliminar el hormigón contaminado, ¿a qué te refieres con contaminado? Partiendo del supuesto de que se ha picado suficiente hormigón para sustituir la barra, ¿hay algún tratamiento que se pueda dar a ese hormigón contaminado para que no siga atacando al acero? Vamos a ver, si lo que tenemos que tener claro es que el hormigón inmediatamente en contacto con la barra, normal, en la zona costera, que es la zona donde más afección tenemos, puesto que hay afección de corrosión, lo normal y lo que siempre pasa es que hay, primero que está carbonatado y ha perdido la capacidad de proteger al acero hace mucho tiempo. Y segundo, que dada la exposición, pues hay un gran contenido de cloruros. Claro, si ese hormigón con cloruros y además carbonatado lo dejamos en contacto con el acero, aunque lo protejamos como podamos, pues estamos dejando una situación que tiene todos los boletos para que vuelva a producirse las corrientes de corrosión. Entonces, hay que picar y más o menos con que piques aproximadamente unos 3-4 centímetros por detrás de la barra, que es lo mínimo que necesitas para que un útil te entre ahí y puedas lijar correctamente, con eso ya se puede dar por bueno que hayas eliminado la mayoría de la zona contaminada del hormigón que está próxima a la barra. Un material para poder mantener ese hormigón contaminado, pues yo no lo aconsejo. Hay productos, hay inhibidores de corrosión que a veces hay gente que puede malentender el uso de esos productos en función de que devuelven al hormigón la capacidad de proteger a las armaduras. Pero ese material funciona porque migra a través de los poros del hormigón, tiene una afinidad química con el acero y busca el acero cuando no hay un contenido alto de cloruros y cuando no hay grandes productos de oxidación, y entonces es capaz de devolver la protección y alargarle la vida. Pero una vez que ya la corrosión está avanzada, lo que tienes que hacer es eliminar el hormigón. O lo que proponemos nosotros es, como esa situación es prácticamente inviable de controlar, de definir los ámbitos, hasta dónde pico, cuánto no pico, cómo se controla, y los entronques de los estribos y las dobles barras y la longitud, dónde paro, dónde no paro, pues la mejor manera de evitar tanta incertidumbre es: me da igual que quede hormigón contaminado, me da igual que no lo pueda eliminar completamente, me da igual que quede próximo a la barra, corto y pongo una barra nueva de acero inoxidable que no se va a ver afectada por ese tipo de situaciones. Muy bien, está claro. Vale, después Antonio comenta, habéis mencionado el tema del apuntalamiento. Cuando intervenimos en pilares de planta baja en un edificio de varias plantas, ¿habría que apuntalar en todas las plantas? ¿Cómo se haría correctamente? El tema del apuntalamiento lamentablemente es un tema que no todo el mundo se lo toma lo suficientemente en serio. Porque dice, bueno, apuntalo de una manera contundente en la planta baja, por ejemplo, un pilar, y abro el pilar entero en sus 4 caras y me pongo a trabajar. Vamos a ver, acabas de modificar el sistema de trabajo de las vigas que mueren en ese pilar para que aguantar un cortante inverso al cual habían sido calculadas, porque ahora el cortante de esas vigas tiene que aguantar todas las plantas que están por encima. Entonces, eso lamentablemente nosotros lo hemos visto muchas veces. Se generan unas situaciones de riesgo impresionantes. ¿Cómo se debe actuar? Pues, para empezar, si tienes la posibilidad de apuntalar todas las plantas, es lo ideal, porque vas descargando planta a planta, planta a planta, hasta llegar
a transmitir todas las cargas mediante el apuntalamiento al terreno. Si esa posibilidad no la tienes, porque económicamente supone desalojar, pues imagínate que es una torre de viviendas de 20 plantas, pues imagínate apuntalar todas las plantas de aquellos, es absolutamente inviable. Tienes 100 pilares, pues olvídate, es totalmente imposible. El procedimiento que tienes que seguir es esquina a esquina del pilar, trozo a trozo. No puedes abrir el pilar completo porque generas una situación de inseguridad absolutamente incontrolable. Por mucho cálculo que quieras, el cálculo teórico en un edificio de 40 años con el reparto de cargas que ya ha ido sufriendo durante toda su vida, pues te puede dar unas sorpresas impresionantes. Entonces, lo que debes hacer es apuntarlo mínimamente, lo mínimo para trabajar en una esquina. Abro la esquina, trabajo, cierro, dejo el tiempo adecuado para que pueda llegar a tener la resistencia mínima el mortero de reparación que hago, y me voy a la esquina opuesta. Y entonces voy trabajando, voy abriendo el pilar por fases. Pero abro y cierro, abro y cierro, abro y cierro. Porque si no, desde luego, abrir el pilar completo, pues hombre, si tienes una planta baja +1, +2, sí te puedes atrever. ¿Sabes Cuando es un edificio más serio, no. ¿Sabes lo que pasa cuando abres más de la cuenta? Pues que te llaman y te dicen, oiga, que aquí las barras se han doblado. Exactamente. Dice, ¿qué hacemos aquí? Digo, joder, ¿entiendes? Correr. Correr, exactamente. Correr. Claro, entonces eso tiene que estar muy bien explicadito en el proyecto y tener muy claro que el tío dice, que no se le ocurra aquí abrir a lo loco porque claro, la que se monta es que, pues, que casca el pilar. Puede cascar el pilar, claro que sí. Muy bien. Juan Ignacio pregunta, ¿qué diferencia de precio en tanto por ciento hay entre el acero de carbono y el inox que prescribís? Ya lo habéis comentado, ¿no? Entre 3 era un poco 3 o 4 veces el precio. Y él mismo, bueno, luego cuando habréis comentado pues, la respuesta, ha anotado un comentario. Con el coste del acero inox sobre el del carbono que estáis comentando, es imposible convencer a un promotor, pues el problema no aparecerá hasta 30 o 40 años después. Debería ser por normativa, sí, código técnico, el que se obligue a su uso en función de la agresividad del ambiente en el que vaya a estar la estructura. Pero bueno, contra esto cabe decir una cosa. Evidentemente, tú no puedes convencer a un promotor de que te ponga toda la estructura de acero inoxidable, porque te manda a hacer puñetas y se va de al lado. Eso está clarísimo. Pero lo que sí que puedes hacer... Cuando hablas de obra nueva. De obra nueva, estamos hablando de obra nueva. Y nosotros hemos estado hablando de reparación todo el rato. Pero en obra nueva, lo que sí que puedes hacer es decirle en un edificio de un bloque de viviendas, enfrente del mar, oiga, los arranques de pilares, se los pongo todos de acero inoxidable. Y los frentes de forjado, se los pongo todos de acero inoxidable. Y ese sobrecosto es mínimo en un edificio, pues, de, no sé, de lo que quieras. En el conjunto de una obra nueva eso no se nota. Y sí que hace, y claro, y es que son los dos puntos débiles del tema de la corrosión. Una es por en sótanos o en plantas bajas por temas del terreno y el otro por la brisa marina enfrente del mar. Muy bien. Esto creo que deja clara ya su siguiente pregunta, que es que deberíamos desde el inicio proyectar las estructuras de hormigón armado con acero inox en ambientes agresivos. Pues bueno, dependerá de las zonas. En estos sitios sí, en estos sitios sería bueno. Lo importante es que hay que interpretar mucho la norma para llegar a esta conclusión, es que, bueno, yo tengo un edificio delante del mar. Pues nada, cojo con la norma de hormigón y el ambiente es tal, y del hormigón y los recubrimientos son tal, y esto me da, y puedo incluso hacer una estimación, la norma me da un sistema para estimar la vida útil de mi obra en ese ambiente. Pero claro, es que ese es el ambiente general de exposición del edificio, pero luego hay ambientes específicos. No es lo mismo
un pilar exento en planta baja, abierto al exterior, en primera línea de playa, que le está dando la brisa marina, que tiene humedades por capilaridad, porque está en contacto con el terreno, que ese mismo pilar, 3 plantas más arriba, que está dentro entre un salón y un dormitorio, que está perfectamente protegido del exterior, además forrado con una fábrica de ladrillo, con un enlucido, con una pintura. Claro, la protección de ese mismo pilar en ese mismo edificio, en esas diferentes situaciones, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Entonces, sí que es importante detectar, independientemente del ambiente que te dice la norma, ambiente general de exposición, detectar los puntos sensibles de tu edificio, donde dices, bueno, aquí merece la pena tener una protección. Sí, por ejemplo, dice, a Levante, pues a Levante, ya sabes lo que dice, ahí van a tener todas las desgracias. A Poniente, pues hombre, aunque solo sea por cómo va a evaporarse el agua y frenar el tema, pues no es otro planteamiento. Incluso en la propia orientación podría uno matizar, pero porque no se encuentran los mismos daños en un mismo edificio entre una cara y otra. Nosotros hemos visto edificios en los cuales en una cara ha habido que sustituir directamente temas de hormigón porque están totalmente contaminados, de aplacado, sí, y en otras caras estar perfectamente en condiciones de que no hiciera falta. O sea que la orientación también tiene mucha importancia. Hay que estudiar cada caso. Más preguntas. A ver, tenemos ya el último comentario que casi le podríamos haber invitado a abrir el micro. Juan Ignacio, si estás por ahí, bueno, nos está comentando ya por último que está rehabilitando edificios en primera línea de playa, que deberíamos ver cómo tienen la corrosión en los pilares de fachada. Claro. Pero bueno. No sé si alguien más, incluso si alguien quiere hacer algún comentario abriendo micro. Si no, Luis y José Carlos, nos queríais mostrar un poco, bueno, desde Cedinox, vuestra página web y dónde podemos descargar también la publicación, que creo que es un material que nos puede interesar consultar. Sí, efectivamente, Javier, queríamos presentaros nuestra página web donde tenéis un montón de información disponible sobre acero inoxidable de manera gratuita. Para conseguir el libro en versión digital habría que ir a publicaciones, documentos online, y aquí simplemente habría que introducir la palabra corrugado, y bueno, pues está editado por Cedinox, utilizar el buscador, y aquí tendrías ya el riesgo del sistema actual de reparación de hormigón armado. Nuevos planteamientos con acero inoxidable. Vaya, tendréis aquí, o inclusive en publicaciones destacadas, lo tenemos aquí puesto también. Inclusive, que es un tema que comentaba anteriormente Antonio en su presentación, hay una instrucción de soldadura para seguir los parámetros o los pasos concretos y correctos para soldar acero al carbono con acero inoxidable sin ningún problema, indicando el consumible, indicando todo lo que se tiene que emplear para ello. E inclusive el que quiera tener más información sobre soldadura y corte de aceros inoxidables tiene una publicación también entera y específica sobre el tema. Y eso es un poco lo que... También tenéis un canal de consultas. En la parte inicial de la web hay un canal de consultas, también gratuitas, donde nos podéis hacer llegar vuestros datos de contacto, el motivo de la consulta, y también enviarnos cualquier tipo de archivo, foto, etcétera, que creáis que es importante que conozcamos, y bueno, nosotros lo contestaremos a la mayor brevedad. O sea que la idea de Cedinox también es aportar información, difundir el acero inoxidable y también aportar soluciones y asesoramiento técnico. Eso era un poco lo que quería compartir. Bueno, yo también querría añadir que si alguno de los asistentes estuviera interesado, aparte de consultar por vía digital el libro, en recibirlo impreso, pues no tiene más que pedírnoslo. Podría hacer, por ejemplo, a través del canal de consultas,
o a través del chat de Cedinos darnos su dirección y estaríamos encantados de poderles enviar el libro impreso. Otra cosa que quería también decir, porque creo que es importante, en obra nueva, como se ha comentado, no es muy habitual en edificios residenciales todavía la utilización del acero inoxidable, pero sin embargo en obra pública de infraestructuras, en la mayor parte de países avanzados se están exigiendo ya garantías de 100 años de durabilidad sin problemas de corrosión. Y tenemos, por ejemplo, informes en esta página web en la cual se muestran algunas de esas obras. Una de ellas, por ejemplo, es la extensión de Mónaco. Para la extensión de Mónaco, todo el frente que se está extendiendo frente al mar, pues está armado con acero inoxidable, que es además del mismo tipo que se recomienda en este libro, con el coste que se ha comentado. Y bueno, pues esta obra se está haciendo con una garantía de durabilidad de 100 años, por problemas de corrosión. Aunque probablemente una infraestructura de ese tipo lleva un recubrimiento mayor de hormigón, pero la garantía que se está dando de durabilidad con este tipo de acero es hasta de 100 años. Con lo cual quiero decir que eso demuestra pues que no es simplemente una afirmación, sino que hay una amplia utilización ya en infraestructuras. Ya, que nos busquen. Entonces que nos busquen. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias y quedamos a disposición de cualquier otra pregunta que tengáis o de la que nos podáis enviar por la página web. Bueno, y también si alguno de los colegas quiere hacernos personalmente algún tipo de pregunta, pues también puedo hacerlo. ¿De acuerdo? Pondremos los correos electrónicos de contacto de todos vosotros en la edición de este vídeo y así pues quien esté viendo esta grabación pues puede contactar con vosotros. Perfecto. Nada más. Ángel, ¿quieres despedir la jornada? Muy bien. Nada, pues yo agradeceros nuevamente la participación en la jornada, porque yo creo que ha sido muy interesante ver las posibilidades de este acero como acero para hacer hormigón armado y por eso el analizar los problemas de corrosión que tienen las estructuras de hormigón armado. Yo creo que ha sido muy interesante y es una solución muy eficiente. Nada, muchas gracias. Venga, muy bien. Muchas gracias. 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 Hasta luego.